Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El género Souls-like está de moda. No hace mucho podríamos definirlo más bien como un género de nicho. No todos querían sufrir en un juego como nos proponían los Dark Souls. Pero la cosa fue cambiando. El boca a boca elogiando a Bloodborne, el fantástico Sekiro ganando el GOTY y sobre todo Elden Ring. Este último ha sido el artífice que mucha gente entre de lleno en los Souls, y muchos de ellos se han enganchado pidiendo más de lo mismo. Este año From Software lanzó Armored Core 6, y aunque es un juego que está gustando, no es ese mundo de fantasía medieval con espadas que nos tiene acostumbrado la compañía. Este año, como es lo normal, han salido títulos de otros estudios haciendo unos Souls con un notable éxito. Como ejemplos tenemos el Lies of P y el Remnant 2. Buenos juegos, pero sigo esperando mis Souls de fantasía medieval con espadas. Ahí entra el nuevo Lords of the Fallen, una reinvención del juego que salió en 2014 y que no gustó del todo. Un título que se quedó a medias, pero que ahora nos prometen algo totalmente nuevo y mejorado. ¿Será así? ¿Es este el Souls de fantasía oscura que estábamos esperando? Con lo que sabemos hasta ahora de Lords of the Fallen, ¿valdrá la pena? Como os decía, el primer Lords of the Fallen salía en 2014. Este juego no estaba mal, pero sobre todo la pega que tenía era que era muy tosco, se veía muy lento en el combate, y aunque a veces el juego nos divertía, otras muchas veces lo que hacía era frustrarnos. El juego original fue desarrollado por Deck 13, los mismos de The Surge, o el que salió hace poco sin pena ni gloria, llamado Atlas Fallen. Pero ahora el nuevo Lords of the Fallen lo desarrolla un nuevo estudio, Hexworks. La distribuidora Fate Games rompió su contrato con los que estaban trabajando en el proyecto, Defiant Studios, así que decidieron formar un nuevo estudio para realizar este juego. Un estudio afincado entre Bucarest y Barcelona, por lo que tiene un poco de acento español. Y claro, nos prometen algo mucho mejor que lo visto hasta ahora. Siguen diciendo que su juego se ve influenciado por los Dark Souls y Bloodborne, pero que aportan cosas nuevas que nos van a sorprender. Y la verdad es que hay una cosa que ya hemos visto en sus gameplays que me sorprende y para bien. Estoy hablando de la posibilidad de jugar entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Nuestro personaje tiene un farol que puede ser lo que diferencie de verdad este título con los demás Souls. Esta herramienta sirve tanto como arma secundaria como para ayudarnos en la exploración. Muchas veces nos encontraremos caminos cerrados por donde no haya manera de pasar y este farol nos muestra una manera de pasar al otro lado. También sirve para encontrar tesoros ocultos. Bueno, es el mundo de los muertos, por lo que todo luce todavía más oscuro y terrorífico. También será más peligroso. Los enemigos no nos dejarán tranquilos y tendremos que pelear mucho. Eso sí, las recompensas dentro del mundo de los muertos serán mayor. Ya os he dicho que el farol también sirve como arma secundaria, y es que con esta herramienta tendremos un arma mágica muy efectiva. Antes de seguir os quiero dejar claro que este juego no sigue la historia del primero, no es una segunda parte. Nos dicen que la historia transcurre 1000 años después de lo pasado en el primer título.
Aquí tenemos a la iglesia de Horus que lucha contra el dios Adir. Nosotros somos un discípulo de esta iglesia, un cruzado que lucha en nombre de Dios. Parece ser que llevamos mucho tiempo muerto y el farol nos resucita para esta misión. Nada nuevo en este tipo de juegos. Salvar al mundo de su destrucción. Estamos acostumbrados, amigos. Bueno, sigamos. Ya tenemos claro que este Lords of the Fallen se basa en jugar entre dos mundos. El mundo de los vivos, Axiom, y el de los muertos, que lo llaman Umbral. Al mundo de los muertos podemos ir cuando queramos gracias al farol, pero también cada vez que muramos pasamos directamente al Umbral. Que sepáis que si morimos en el Umbral se acabó la partida, por lo que tenemos que buscar rápido unas efigies. Estos puntos se encuentran por el mapa. Hay que encontrarlos. Nos pondremos un poco nerviosos, ya que un ojo saldrá en la pantalla indicándonos cuál es el grado de atención que tienen los enemigos sobre nosotros. Pueden aparecer muchos enemigos, y algunos muy duros. Nuestra partida correrá peligro. Eso seguro. Tendremos un combate muy Souls, claro. Ya os he hablado del farol y sus ataques mágicos, pero también tendremos la posibilidad de pelear con dos espadas, con arcos o con una espada a dos manos. Dispondremos del siempre querido parry, el sistema de posturas, la esquiva, todo lo que un buen Souls debe tener. Esperemos que lo sepan implementar bien. Porque puede ser maravilloso luchar en el mundo de los muertos de esta manera. Otra cosa que tiene nuestro farol y no os he comentado es que podremos recuperar salud quitándoles el alma a nuestros enemigos. Esto suena gratificante. Pues yo veo todo bien hasta ahora. Un Souls con dos mundos diferentes, combates difíciles con espadas, parry y magia. ¿Puede que sea este el Souls de fantasía oscura que necesitamos este año? ¿Sabrán hacer todas estas cosas bien o nos van a decepcionar? Pues lo sabremos el día 13 de octubre de este 2023. El juego sale en PC y en consolas PlayStation y Xbox. Ya sabéis, amigos, si os ha gustado el vídeo, pues un me gusta me viene genial. Y si no estáis suscritos, pues ¿a qué esperáis? Hasta el próximo vídeo, gamers.